vamos a iniciar un tema bastante interesante, bastante polémico también en parte, discutido, bueno, hace mucho tiempo, en este caso con algunos ingenieros en operaciones, en los últimos proyectos que han ido avanzando también, sobre qué técnica utilizar para lixiviar un mineral de cobre, ¿no? Y un paralelo también ocurre con un mineral de oro. En este caso vamos a hablar hoy día de lo que va a ser lo del leaching. Pero dando una idea global a lo que va a ser el programa integral para aquellos que están animados, el programa integral dura varias semanas y se centra básicamente en lo que es la hidrometalurgia del cobre y del oro. Las clases son blended, tenemos clases virtuales y tenemos, lo más importante, son las prácticas de laboratorio presenciales, ¿no? Dentro de los cuales vamos a ver temas de muestreo, luego nos centraremos en solo hidrometalurgia del cobre y finalmente en hidro del oro, que son un poco más de 80 horas, creo, tanto en teoría como en práctica. Lo más rico del programa es la experiencia práctica. Aquí no vamos a hablar de conceptos, sino ver la experiencia y la exhibición, justamente para poder enfrentarnos a un laboratorio metalúrgico o también para poder evaluar un proceso industrial. Entonces, en el programa lo que vamos a ver, ¿qué es? Vamos a ver la parte de muestreo, ¿ok? Vamos a ver todo lo que es muestreo, o sea, técnicas de muestreo, qué técnicas de muestreo existen, por qué utilizo una técnica, por qué otra, cuándo usar una técnica y cuándo no. Y aparte de ello, también vamos a hablar de los métodos de muestreo. O sea, hay técnica y método, ¿no? El método nos va a permitir a nosotros poder hacer lo que es un protocolo de muestreo o un procedimiento para la reacción de muestra, para una prueba analítica, para un laboratorio químico, para un laboratorio metalúrgico, para pruebas metalúrgicas. En general, vamos a ver todo lo integral con respecto a lo que es el tema muestral, tanto en práctica, en teoría como en práctica. Luego vamos a ver la lixiviación para lo que va a ser oro y cobre. Tenemos, nuestro tema de hoy día va a ser lixiviación en bateas, pero tenemos también lixiviación en pilas, tanto para cobre como para oro. Tenemos también la lixiviación por agitación. En el caso de oro, sí existe. En Perú no usamos todavía a nivel industrial grandes cantidades de mineral para hacer agitación, pero es una posibilidad futura. Tenemos tecnología de carbón activado. Vamos a hablar de tecnología de carbón en columna, que es la imagen que se muestra aquí. Vamos a hablar de la tecnología SIL, de la tecnología SIP. Cuando se usa cada tecnología, pros y contras, etcétera, todo eso en el desarrollo del curso. Y en la parte final de cada parte de cobre y oro, vamos a hablar pues de la extracción por solventes y de hasta la última etapa, ¿no? Hasta cuando hacemos el desglose de los cátodos en el stripping machine. Y en el caso aurífero, vamos a la parte final, lo que sería el pro-winning de oro y también en lo que sería el proceso Merrill-Crowe. Y la pregunta sería ahí, ¿cuándo hacemos una técnica y cuándo otro? Todo eso vamos a discutir en el curso, ¿no? En el curso vamos a entrar en hablar más de temas operacionales reales antes que sea un versado del docente en el cual hable sobre teorías. El curso es 100% práctico en cuanto al laboratorio y en teoría también nos centramos en la operación. Hablamos poquito de teorías que lo puedes encontrar en un libro y lo que no está en el libro es lo que versamos en el curso, ¿no? Eso es lo que hace el curso un poco más amigable. En cuanto a la lixiviación de minerales, tenemos varios métodos para lixiviación. Dos métodos importantes, ¿no? Uno es la percolación. Esto para poder centrarnos o enmarcar cuándo hacemos el bad leaching, desde el punto de vista conceptual. Siempre digo conceptual porque a veces lo que dice el concepto, lo que dice el libro, no siempre lo seguimos, ¿no? Y eso a veces es polémico en una unidad minera o en otra cuando nosotros analizamos el por qué procesan el mineral con una técnica y en otra mina con otra, siendo minerales similares, ¿no? Se entiende que la elección de una técnica tiene que ser aquella en la cual yo obtenga el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. O sea, tiene que ver con costo-beneficio. Dentro de las técnicas de percolación, tenemos la lixiviación in situ, lixiviación en botaderos, lixiviación en pilas o heap leaching y tenemos la lixiviación en bateas. Cuando cambiamos de técnica, no voy a hablar de detalle de todas porque nuestro tema central es este, simplemente no es una secuencia lógica. Decimos que cuando la ley sube voy cambiando de técnica en líneas generales, o sea, la ley se va incrementando, pero también suben mis costos operacionales, ¿no? Cuanto más ley tengo, más costo operacional. En el caso de cobre, por ejemplo, podemos llegar en pilas más o menos en promedio 0.4, 0.5, 0.6, 0.7% de cobre en el mineral a lixiviar. Pero cuando ya pasamos de 1, 1.5% de cobre, ya usamos el bad leaching, ¿no? O sea, en líneas generales, me refiero, yo jamás hablo en absoluto, hay que hacer la prueba siempre, siempre como un abogado decimos, a las pruebas nos remitimos, pero ese es más o menos el indicador general, ¿no? Entonces, en precolación, la técnica más cara, por decirlo así,
pero la técnica que tiene mejor recuperación es la de Bad-Leach. ¿Cuál es la diferencia? Costo barato, costo un poco más caro, no es la más cara, pero es un poco más caro, pero también la ley de mineral se incrementa, la recuperación se incrementa, los tiempos de lixiviación se reducen. Entonces, cuando hacemos un análisis financiero, según las leyes, vamos a optar por una técnica u otra, que más o menos en el campo operacional, nosotros podemos decir que podemos estimar o predecir de alguna manera, ¿no? O sea, decir, este mineral en las pruebas metalúrgicas, ¿por qué técnica podría ser la que definamos para la industria que se debe realizar por un asunto de costos? Pero como repito, generalmente cuando el mineral es un mineral promedio, la ley es más o menos un indicador de la técnica, ¿no? Y las técnicas que realizamos generalmente estamos en pilas y bateas, ¿no? Esa es la parte industrial principalmente. Hacemos también a veces en botaderos, eso le decimos lixiviación secundaria, o como en Chile le dicen lixiviación bacteriana, ¿no? Bien, entonces mi espectro para poder hacer la lixiviación por una técnica definida va a depender básicamente del contenido metálico. Es decir, cuando la lixiviación es muy baja, o la ley, perdón, del mineral que quiero lixiviar muy baja, puedo hacer un lixiviación in situ, que el mineral debe cumplir ciertas características de encontrarse pues sobre una roca que sea impermeabilizada, que no percole a su suelo y pierda soluciones, etc. En botaderos, simplemente lo que bajamos un mineral de baja ley, que podemos blendear, podemos trabajar con bajo costo, sin mucho control como en pilas, pero que nos puede generar algún ingreso económico. En pilas, que es el rey de los métodos, generalmente, para óxidos, es el que más se utiliza, ¿no? En el mundo. Pero cuando decimos mundo, decimos principalmente Chile y Perú, que tenemos la mayor producción de cobre mundial. Lixiviación en bateas es un tema bastante, no diría tabú, es un tema que normalmente no se tocaba mucho. En Chile sí, y ahora en Perú de hace unos años, ya es realidad, ¿no? De hace 3 años la planta de lixiviación en bateas o Bad-Leach. Y una planta de agitación es cuando la ley es mucho más alta, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que decíamos que en este caso las técnicas de percolación son más económicas, siendo la de bateas la más cara de ellas, pero hay técnicas mucho más caras, como la agitación o una lixiviación en CCD o en circuito en contracorriente, ¿no? O decantación en contracorriente. Entonces, todo tiene un porqué que tiene que ver con los costos, ¿no? Y básicamente se resumen los tiempos de lixiviación y las recuperaciones del cobre en el PLS. Existe un paralelo también para el oro. Entonces, si vemos todo el espectro de las técnicas, que es la percolación y la agitación, nosotros vamos a conversar ahora sobre lo que es la lixiviación en bateas. No vamos a hablar de otras técnicas, ¿no? Todas las técnicas las vamos a discutir en nuestro curso y vamos a también a realizar la mayor cantidad de experiencias con una técnica u otra para comparar tanto para minerales cupríferos como auríferos. Entonces ahí estamos ahí. Entonces dentro del espectro de procesos podemos decir que batea sería está más o menos en una ley promedio, una ley media, ¿no? Porque para minerales con más alta ley hay otras técnicas también que sí existen plantas en el mundo, ¿no? Pero en Perú lo máximo que hemos llegado a batea es. Bien, aquí tenemos un diagrama de proceso general de todo lo que sería una planta de lixiviación por bateas. Para yo poder hacer lixiviación por bateas, necesito siempre el chancado, igual que en el caso de un pad. Tengo que hacer un chancado. Y aquí hay un detalle, ¿no? Necesito encontrar el tamaño adecuado o la granometría adecuada en el cual yo pueda tener mi lixiviación. Es decir, la granulometría que usamos para la lixiviación en bateas es relativa. Decimos que es gruesa, no es polvo, no vamos a agitar. Tampoco puede ser partículas que tengan un diámetro de 20, 30 centímetros. Tiene una granulometría pequeña, un cuarto, media pulgada, pero la determinación del tamaño es propia de las pruebas cinéticas de lixiviación. Es decir, no existe un manual que te diga cuál es el tamaño de partícula para hacer una lixiviación en bateas. ¿Ok? Entonces, yo debo determinar ese tamaño a través de pruebas metalúrgicas. Entonces, el circuito chancado, los parámetros que yo defina en mi circuito primario, secundario y terciario, circuitos que más o menos deben estar bien definidos, con una chancadora, por ejemplo, vamos a algo clásico, una chancadora giratoria o quijada, un chancado cónico secundario y un cónico terciario. Aunque el que se está, digamos así, está ingresando más a los circuitos chancados por un asunto de consumo energético es el HPGR, ¿no? En el caso de chancados con moliendas para flotaciones, por ejemplo, ¿no? Reduce el Bohr index. Pero en el caso de lixiviación, nosotros no hacemos molienda. ¿Y por qué sería importante entender el HPGR? Muy sencillo, porque
cuando lixiviamos, la partícula va a tener un tamaño. Por más pequeño que sea una partícula, pequeña, de tamaño medio, así como el mouse, pero la partícula cuando chancamos con HPGR tiene las famosas microfisuras, como rajaduras. Y cuando hacemos lixiviación, lo que queremos es la mayor superficie de contacto. Si yo comparo una partícula chancada por HPGR con una partícula chancada por una cónica shorthead, la shorthead va a tener menor superficie de contacto con la solución ácida, a diferencia de una partícula chancada con HPGR. Por eso la HPGR es una chancadora que, al momento, en estos años, debe ser casi, yo diría, casi obligatoria en los proyectos, dependiendo de qué tipo de procesamiento hagas. En el caso de nuestro en Perú, ya tenemos esta chancadora en el sur del Perú trabajando para lo que es, en el caso del día de hoy, el bad leaching. Luego de eso hay que hacer un pretratamiento, dar las condiciones, vamos a hablar con calma de esto, cómo tratar el mineral para poder hacer la lixiviación. Es decir, yo no chanco y lo meto de frente a la lixiviación en mineral. Puedo tener algunos problemas operacionales, ¿no? Entonces, para evitar los problemas operacionales, yo lo que hago es un pretratamiento. Esto es más o menos si comparamos con el tema de flotación, yo que espero que queden mayormente metalurgistas, y si no igual, espero que puedan entenderme bien. Cuando nosotros hacemos una flotación de un mineral, no simplemente le damos el pH y lo flotamos, sino lo que hacemos es le damos las condiciones para poder realizar la flotación de este mineral, el que fuere, ¿no? O sea, es decir, si tengo algún elemento contaminante o que perjudica el concentrado, pues ese elemento lo tengo que separar, ¿no? Y usamos depresores, reactivos, para que nuestro concentrado salga con la mejor calidad posible. Algo parecido ocurre aquí, ¿no? El pretratamiento es como el acondicionamiento, ¿no? Del mineral que viene chancado para poder lixiviar. Y ahí el pretratamiento se puede parecer a un tratamiento que hacemos en industria aurífera, pero con algunas diferencias. Nuestra diferencia básicamente va a ser que en el caso aurífero, cuando pasamos por un aglomerador, separamos el sólido del fino, ¿ok? Y en el caso cuprífero no lo separamos, todo lo mandamos al tanque aglomerador o al tambor de aglomeración. Una vez eso, yo procedo a hacer la lixiviación, bateas que vamos a conversar, y después de aquí van a salir, tenemos generalmente, en Chile, en Perú, tenemos en lixiviación dos bloques generalmente definidos. Uno es la lixiviación primaria y otro la lixiviación secundaria. La lixiviación primaria es la que me va a dar pues el contenido de cobre en el pregnant leach solution de mayor valor. Y este mineral que ha pasado por una lixiviación primaria, luego puede seguir siendo lixiviado en una lixiviación secundaria. Pero esa lixiviación secundaria va a tener menos cobre, ya que en la primera es sacada la mayor cantidad de cobre. Esto equivale, para aquellos que nunca han hablado o visto hidrometalurgia, en flotación. Cuando tú flotas, la primera celda de flotación Rauper es la que tiene mayor contenido metálico de plomo, cobre, zinc. Y la última celda de flotación Rauper es la que tiene la menor cantidad de contenido metálico. Es muy parecido. Ya que hablamos de una lixiviación primaria y una secundaria. Luego tenemos dos tipos de soluciones, ¿no? Las soluciones que salen de aquí son dos tipos, ¿no? Es una solución que tiene alto grado y una solución que tiene bajo grado, ¿no? Manejamos a través de las pozas, recirculamos, y la salida del PLS lixiviación va al área de extracción por solventes, donde es un tema donde jugamos con extracción líquido-líquido y jugamos con, en este caso, etapas de extracción y reextracción. Ahí jugamos un poquito con lo que sería el equilibrio químico, ¿no? Hacemos que vaya la extracción o extracción y el stripping, jugando con las concentraciones, en este caso de los involucrados, que son, en primera instancia, la capacidad de complejar el orgánico al cobre, y después revertir el proceso añadiéndole más ácido o elevando la acidez en el stripping, que es una acidez que viene del electrodeposición. Bien, aquí es una visión general del proceso. Nuestro proceso comercial hoy día es sobre ese tema de acá. Entonces, yo para poder procesar debo chancar. Este es un esquema de un circuito de chancado con HPGR, primaria giratoria, por ejemplo, una cónica secundaria y un HPGR. Circuito típico de chancado, no tiene nada espectacular. La salida del circuito es lo que va a ir hacia el pretratamiento, ¿no? Entonces, una vez que hemos chancado, y aquí debemos tener nuestro parámetro de control para poder hacer el pretratamiento, donde ya definimos la partícula. Repito que esto se hace a través de pruebas en laboratorio o bateas de laboratorio. O también, en algunos casos, se hacen columnas que representen la idea de una batea, ¿no? Es ver la cinética. Y en lo que respecta a lo que cuando ya he chancado, viene la parte del pretratamiento, ¿no? El drum. Este pretratamiento del aglomerador, lo que hacemos aquí básicamente es eliminar algún tipo de condición que perjudique mi proceso. ¿A qué me refiero? Tengo dos cosas aquí. Uno es el material fino.
el material fino que viene de chancado, porque cuando yo chanco, yo tengo un tamaño de partícula idóneo, digamos, pero cuando yo chanco tengo un espectro granulométrico. Dentro de ese espectro granulométrico tengo material que es fino, o polvo. Entonces ese material fino no debe ir a las bateas. ¿Por qué? Cuando yo armo una columna, armo una batea con material grueso, la velocidad de percolación es rápida. Si armamos una batea o una columna en paralelo, si queremos ver, comparar con un pad en heap leaching, cuando yo armo una celda con material fino, la velocidad de percolación o la cinética de la exhibición es lenta. Entonces yo no quiero material fino, yo quisiera que todas las partículas tengan el mismo tamaño, pero no lo puedo lograr en el chancado, siempre va a haber fino. Ese fino es el que aquí buscamos aglomerar, ¿no? ¿Qué es la aglomeración? Que las partículas finas se junten y formen una especie de partícula grande, ¿no? Que va a parecer como un grumo de Quaker bastante seco, ¿no? Pues aquí aglomeramos, ¿para qué? Para poder tener una buena cinética de lixiviación en la batea, ¿no? En la batea. Aquí lixiviar, vamos a conversar luego de cuánta batea podemos tener. Hay un sistema de cargado de mineral de batea y también hay un sistema de descarga de la batea y generalmente usamos cucharones tipo almeja para hacer la descarga cuando ya cumple su ciclo y ese ripio ser transportado hacia lo que va a ser puede ser una pila de ripios o zona de ripios o un equivalente a desmonte, ¿no? Para aquellos que no han visto mucho de hidrometalurgia, esto equivale a lo que es en planta concentradora en relave, ¿no? Un paralelo existe. Entonces, aquí vamos a ver lixiviación, ¿no? De aquí salen las soluciones, bueno, se clarifica para pasar a extracción por solventes y de otro bueno. Bien. El tiempo es corto, así que tengo que abrir un poquito rápido para acelerar para una visión general. Aquí tenemos algunas fotos referenciales de diversas unidades. Aquí vamos a ver fotos de Chile, de Perú, de los aglomeradores. ¿Ok? Los aglomeradores son como una especie de tubos inclinados con cierta pendiente que tiene un sistema de transmisión que no es por piñones, sino rueda nada más en general. El mineral entra por un lado, entra mineral y tenemos dos quenas generalmente, o puede ser una quena, dependiendo de entra, que es un tubo suspendido por donde ingresa el ácido sulfúrico, o puede ser un refino, y también agua, de ser el caso. Generalmente, en el caso del aglomerador, yo quiero aglomerar el mineral fino, pero ¿por qué añado sulfúrico? ¿No? Si yo quiero aglomerar, ¿por qué no sulfúrico en la lixiviación? Entonces la respuesta es bien simple, ¿no? O sea, yo añado sulfúrico por algo, el sulfúrico va a lixiviar, ¿cierto? Ya. ¿Pero qué? ¿Yo quiero lixiviar acá? La respuesta es, no es que yo quiera lixiviar. Lo que va a ocurrir es que normalmente usamos un refino en líneas generales porque mi mineral tiene algún componente que va a afectar mi consumo de ácido posteriormente. Por ejemplo, si yo tengo un reactor de lixiviación y añado el mineral y añado ácido, cuando lixivie yo hago una valoración de la solución o del PLS, siempre tiene que haber una fuerza ácida. Porque si me sale que la acidez es cero, simplemente no tengo ácido, lo cual indica que de repente he estado haciendo lixiviación y al no tener ácido, pues no tengo nada de producto, que es el cobre disuelto. Entonces, el ácido químicamente viene a ser mi reactivo en exceso y quien es mi reactivo limitante es el mineral. Entonces, el ácido no puede ser reactivo limitante, tiene que ser reactivo en exceso. Ok, dirás, entonces yo puedo lixiviar con más acidez. Sí, pero hay un detalle. Si yo añado el ácido directamente al proceso de bateas o cualquier proceso de lixiviación en general, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Si mi mineral tiene algún componente que le gusta, que le encante el ácido sulfúrico, pues este componente va a reaccionar rápidamente con el ácido sulfúrico. Por tanto, el ácido sulfúrico se puede acabar en mi proceso. Y cuando reacciona este interferente, químicamente hablando, cuando ya queremos que reaccione con el mineral, no tenemos ácido que reaccione con el mineral. Entonces, ese interferente que puede ir cambiando su composición en mineral, pues va a afectar mi dosificación de ácido en el caso de las bateas. O en el caso de cualquier proceso, ¿no? De cobre hablando. Entonces, lo que hacemos es, en la aglomeración, cuando formamos los glómeros, lo que hacemos es, al formar esas bolitas, uno, queremos que el mineral fino forme unos pellets, número uno. Número dos, si el mineral es carbonatado, ¿no? Como una malaquita, hay minerales, perdón, que consumen el ácido. ¿Y es por qué? Por la presencia de carbonatos. Una azurita también puede generar ese tipo de reacción. Entonces, consume carbonato, tiene carbonatos y me consume gran cantidad de ácido. Entonces, ahí viene la famosa efervescencia que podemos ver en una experiencia de laboratorio.
Si el mineral efervesce, ¿qué significa? Que la reacción entre el mineral y el ácido es agresiva, pero no significa necesariamente que tenga buena cantidad de cobre en solución. Lo que puede ocurrir rápidamente es que mi contenido de ácido se vaya al suelo, o sea, me quede en cero. Por eso, lo que buscamos es que ese carbonato empiece a reaccionar en el aglomerador. O sea, empieza a reaccionar aquí, y aquí puedo gastar mi ácido. ¿Pero qué ácido? Normalmente usamos refino o rafinate. El refino es una solución con la que tiene acidez. Y si es necesario, añadiría algo de ácido sulfúrico fresco. Entonces, ¿con qué intención? Con la intención, una vez que ya sale del aglomerador, he formado los glómeros, el mineral que sale, como peles, como bolitas, que va a dirigirse hacia las bateas para lixiviación, ya no tengan el carbonato, o al menos gran parte del carbonato haya sido eliminado. Es por ello que la cantidad de ácido que nosotros utilizamos en la lixiviación, en realidad en un tanque, o en una batea en este caso, el porcentaje de consumo de ácido es relativamente bajo. Donde más vamos a consumir ácido va a ser en el aglomerador generalmente. Podemos llegar a consumos del 80% del ácido solamente en el aglomerador. Eso significaría que es un mineral fuertemente carbonatado. Y generalmente el mineral carbonatado, si bien es cierto, te consume gran cantidad de ácido, pero a su vez, cuando ya consumió el carbonato, la lixiviación del mineral también puede ser muy buena. Es decir, suelta el cobre o lixivia, ¿no? Si le damos las condiciones de AH-pH, que eso es un tema de Purbase. Entonces, tenemos que ver cuándo usamos un equipo u otro en función al mineral que producamos. Por ejemplo, si trabajamos con una cuprita, la cuprita, su cinética es lenta. Es un oxicobre, sí, pero su cinética es muy lenta y no requiere un aglomerador, ¿no? Para hacer la técnica que yo haya elegido, por ejemplo, después. En cambio, un mineral que es netamente carbonatado va a requerir un aglomerador y eso me está indicando que esa zona mineralizada de la cual viene el mineral tiene carbonatos, ¿no? Voy a tener buena y no tan buena recuperación dependiendo cómo maneje mi circuito. Entonces, los aglomerados tienen sus partes, no vamos a detalle, ¿ok? Chimenea para ventilación, descarga faja transportadora, acá está la polea, la polea de cola, por allá se supone mineral. Usamos generalmente pues rafinate y agua para aglomerar. En ciertos caudales, ciertas masas, ya corresponde al nivel operacional cuáles son las características del tonelaje mineral y de solución para poder formar el PLC. El PLC sale con una humedad alta, 10%, 12%, dependiendo del tamaño del glómero que yo esté formando. Bien, aquí algunos parámetros. Esto lo he sacado de Chile, de una planta que tiene justamente bateas. No es mi data por si acaso. La inclinación, por ejemplo, de las bateas, características de la capacidad, bueno, eso se hace por diseño. El mineral, todo mineral siempre es húmedo, no existe mineral seco por si acaso. Aquí hay un poco la adición de ácido sulfúrico, en este caso fresco, y aparte también siempre se usa refinate, ¿no? Eso debe depender un poco, repito, del mineral, ¿no? Esta es la cantidad de ácido, bueno, este es el refino. El refino viene a ser una solución de proceso ya, de cola de proceso, que lo retornamos aquí porque tiene cierta acidez. Recuerda que mi parámetro en lixiviación va a ser importante, es la fuerza de ácido. Se supone que en todo momento del proceso, digo se supone, porque voy a hablar del punto de soñador, que mi concentración de ácido debe mantenerse constante para hablar de una cinética de lixiviación. Al final del proceso, mi solución va a tener una acidez. Esta solución que tiene cobre de una acidez, en una etapa posterior denominada extracción por solventes, va a perder el cobre, un orgánico, una hidroxima, una cetoxima, va a complejar al cobre más 2, y lo que va a ocurrir va a salir una solución que no tiene cobre, o sea, el PLS ha perdido el cobre, y esa solución que tiene acidez, eso se llama el refino. Y este refino retorna al proceso, justamente el que metemos acá, porque tiene ácido, ¿no? O sea, lo aprovechamos. Bien, si ya vimos la parte de aglomeración, viene la parte netamente bateas. Hay que hacer una carga de bateas, hay un tonelaje, hay un tiempo para cargar bateas, hay un tiempo para lixiviación primaria, tiempo para lixiviación secundaria, todo lo que corresponde al proceso. Lo más importante es definir en bateas cuál es mi granulometría de lixiviación y cuál es el tamaño del glómero que yo requiero para poder tener la mejor recuperación en lixiviación, dado una concentración de ácida que previamente yo ya la he evaluado. Aquí no hay nada de memoria. ¿Okay? Y siempre, generalmente, voy a tener en la batea dos etapas de lixiviación marcadas, ¿no? La primaria y la secundaria. La primaria es para el mineral fresco
y las secundarias para el mineral que ya lixivió y que aún puedo sacarle cobre. Eso con la intención de mejorar mi recuperación en la lixiviación para pues tener una mejor calidad de proceso, ¿no? Porque si mi ripio tiene mucho cobre, eso es muy malo para el proceso. Un ripio, digamos, con 0.10, 0.09% de cobre es un ripio aceptable, ¿ok? Como te comentaba, hay dos PLS, ¿no? PLS de alto grado y bajo grado. El PLS de alto grado viene a ser el PLS de la lixiviación primaria y el de bajo grado de la lixiviación secundaria, que se recircula y al final tenemos todo de la poza de alto grado que se dirige hacia un clarificador con la intención de hacer la separación solo líquido. ¿Y por qué clarificador y no espesador? Porque es una solución, ¿no? O sea, mi PLS es una solución que debe tener algo de sólidos, ¿no? Sólidos que se me ha pasado por ahí. Ese sólido aquí lo voy a eliminar. Entonces, un clarificador es diferente a un espesador. El espesador trabaja con pulpas, el clarificador trabaja con soluciones. Y lo que voy a buscar es que mi salida, mi over, tenga pues la menor cantidad de sólidos, ¿no? O en términos operacionales, una baja turbidez o NTU. Y de ahí lo clarificado se va a dirigir hacia lo que va a ser la extracción por solventes, que es otra etapa del proceso. Aquí un perfil de bateas, ¿ok? Las bateas que puedo trabajar pueden ser 4 o 5. Va a depender un poco del mineral que tenga en la batea y la cinética de la lixiviación. La cinética de lixiviación puede durarme hasta 14 días de repente. En algunos casos de repente 10 días. O puede ser de repente menos, ¿no? En el caso nuestro peruano, en el sur tenemos la cinética más rápida del mundo, ¿no? En caso de batea, ¿no? Estamos con 5 días, ¿no? El mineral se presta para eso. Lo cual no significa que sea, pues, una operación de excelencia para lo que va a ser el cobre, porque tiene sus problemas, ¿no? Esos problemas ya compete al área de investigación metalúrgica hacer las pruebas necesarias para mejorar su recuperación, ¿no? No voy a hablar de datos numéricos de esta operación para no vender un poco o dar información que no corresponde, ¿ya? Entonces, tengo mis bateas de lixiviación, lixiviación primaria, secundaria, siempre tengo alguna batea que debe estar como en stand-by, caso de un problema. Entonces, todo debe estar eh, mapeado, los tiempos de proceso, para que cuando yo voy avanzando, ya llego al final, ya hay una batea que está libre para ser recargada, ¿no? Se recarga, se cumple su ciclo, se descarga y siempre está llegando un mineral a la batea. Siempre está llegando un mineral a la batea y el mineral será lixiviado en primaria, luego en secundaria, y acá hay un control de tiempos por eso, ¿no? Una batea se carga, bueno, puede ser 8 horas, puede ser 10 horas, depende de la unidad minera, pero más o menos en ese rango estamos. La descarga también tiene que ser rápida. El tiempo para mantenimiento por cada batea puede ser 8 horas, 12 horas, para la parte de mantenimiento mecánico, en la que corresponda. Ya dijimos dos etapas de lixiviación. Y las soluciones tienen que ser, luego de recirculadas, tienen que ser clarificadas para poder pasar a la extracción por solvente. Esto es cómo se carga las bateas. Generalmente tenemos un grúa puente, siempre en todas las minas que tienen ese sistema. Y el mineral se desplaza por la faja. Y la grúa puente lo que hace es, tiene acá un sistema que hace que descargue el mineral sobre la batea donde se ha posicionado. Y eso tiene que ir moviéndose para que haya una distribución homogénea de mineral en la batea. Si no, formaría un cono. La idea es que sea una distribución homogénea para tener una, entre comillas, excelente lixiviación, ¿no? El puente de almeja es para hacer la descarga, ¿ok? Y cuando hacemos la descarga, tenemos una correa transportadora, una faja transportadora donde transportamos el ripio para ir a su punto de posición final. ¿Ok? Bien. Más imágenes de Chile, mantos blancos, ¿no? Algunas bateas referenciales, fotos referenciales, acá de internet, por ejemplo, para que vean un poco cómo el mineral se sumerge, ¿no? En batea se sumerge y acá hay una parte que no está sumergida, pues ponemos errores por ahí de proceso, que tiene que ver básicamente con el apilamiento del mineral, pero los PLS que trabajamos en una lixiviación por bad leaching son más ricos que una lixiviación que podríamos hacer por PAD, por ejemplo, ¿no? Bien, acá hay un esquema general de operaciones, vamos a hablar un poquito de esto. Esta es una operación acá en Perú, no voy a detallar mucho, solo se ve el área de chancado primero y secundario, la parte de aglomeración y cómo se transporta hacia las bateas. Bien, este para la descarga, la almeja, como descarga del mineral, hace la descarga y por fajas transportadoras, bueno, cada planta hace lo suyo, va a hacer la descarga con los camiones al punto de disposición de ripios.
Si es necesario, en cada chileno siempre se hace una lixiviación secundaria, ¿no? Algo de cobre sale, pero lo malo que es, como es bacteriana, demora mucho tiempo. Bien,